Cuéntenos algo al respecto de cuál es el objetivo que se va persiguiendo, bueno, haciendo estas charlas. En este caso, bueno, van a asistir chicos de los colegios que quizás van a escuchar algo que está muy relacionado con nuestra historia reciente. Claro, bueno, nosotros fuimos como soldados a la guerra de Malvinas en el año 82, como soldados conscriptos, no éramos militares, digamos, y tenemos un grupo de amigos en La Plata que nos dedicamos a organizar y a dar charlas en varias escuelas porque nos interesa que los chicos conozcan una versión de primera mano de los que vivimos la guerra, que no es a lo mejor la explicación que pueden encontrar en un libro, porque se trata fundamentalmente de la vivencia personal que cada uno pudo haber pasado en la guerra. Y a ustedes, bueno, como excombatientes, también les ayuda a ir quizás reproduciendo, ir difundiendo lo que fue su vivencia también. Sí, creo que es fundamental. No solamente para nosotros, porque para nosotros es una especie de catarsis, ¿no? que nos realimenta y nos posiciona en la vida, porque realmente Malvinas a nosotros nos puso en un lugar diferente, por las vivencias, por lo que nos pasó después. Pero también creemos que es muy importante mantener la memoria y poder transmitirle a las nuevas generaciones, a todos los chicos, que sepan lo que pasó y fundamentalmente para que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Y bueno, justamente en un año muy especial, hace poco fue muy recordado lo que fue la guerra y bueno, sobre todo lo que fue el factor humano, sobre todo lo que sufrieron justamente ustedes los soldados, estando en desventaja con respecto al ejército que tenían enfrente, que bueno, eso es quizás lo que más se resalta y lo que más se recalca a la hora de decir, bueno, nunca más, como recién mencionaba Marcelo. Sí, bueno, cuando se da un número redondo como ahora que se cumplen 30 años de la guerra, generalmente tiene más repercusión y los medios se ocupan más, incluso los gobiernos también han hablado del tema y seguramente el año que viene no va a ser así. Por eso es importante, como decía Marcelo, que esto no se olvide, que tenemos gente que murió, que la guerra realmente no resolvió nada, al contrario, creo que hemos retrocedido en la situación, digamos, en nuestra lucha por recuperar la soberanía de las islas, creo que ahora estamos peor que en el 82. Pero bueno, aprendamos de nuestros errores, usemos la experiencia, por eso es importante leer, estudiar, conocer, hablar con los que participaron en la guerra y a futuro a lo mejor podremos tener una política que nos lleve a recuperar las islas de una manera pacífica y no de una guerra. Bueno, seguramente ya vienen realizando estas charlas en distintos lugares y cuando están en contacto quizás con chicos más chicos, cuáles son las dudas que ellos les trasladan o bueno, cuáles son quizás los temas que les interesan cuando presencian estas charlas de cosas que quizás algunas no las conocen. Yo creo que muchas veces los chicos la inquietud que tienen es qué nos pasó a nosotros en la guerra como personas. Y la inquietud mayor de ellos es, si bien todo se vive a un ritmo de como las películas, hay muchas películas de acción, de guerra, pero siempre van al factor humano, sino que preguntan qué nos pasó a nosotros, cómo lo vivimos. Y creo que es importante que ellos lo sepan para saber que primero que no tiene ningún sentido la guerra, segundo que demostramos, y el tiempo lo demostró, que la guerra nos alejó más de todo. Y después también nosotros las vivencias que vamos transmitiendo es cómo repercutió en nuestras vidas. Y creo que es importante que se sepa y que lo vivan de una manera diferente y no contado por un libro. Nosotros fuimos los protagonistas de la guerra. Tampoco somos especialistas en geopolítica, ni somos geólogos, pero bueno, algo más fuimos aprendiendo por nuestra particularidad, nuestra vida nos llevó a ese lugar. Y queremos transmitir eso que creemos que es muy importante. Y los chicos tienen muchas inquietudes con respecto a eso. Y también, bueno, otro de los temas, además, lo que fue la situación propia de la guerra fue el post, la vuelta aquí al país y, bueno, en algunos casos, cómo fueron tratados los excombatientes y cuál es la situación actual, porque quizás, bueno, con excombatientes que tenemos aquí en la ciudad, en estos días nos comentaban que quizás ahora fueron teniendo posibilidades de ingresar en trabajos del Estado y, bueno, se les dio más apoyo, pero que en un principio fue difícil la situación. Sí, los primeros años, digamos, cuando más se necesitó la ayuda, digamos, la ayuda médica, la ayuda psicológica y la ayuda también para tener un trabajo, para poder
hacer una vida como cualquier persona fue cuando no hubo, digamos, los primeros 10 años después de la guerra fueron los más difíciles. Ahora por suerte la situación ha cambiado, ya pasaron 30 años de la guerra, cobramos una pensión bastante razonable y creo que más o menos la situación laboral está acomodada, pero también hay que tener en cuenta que vivir una situación traumática, no solo la guerra, ¿no? Porque nosotros muchas veces explicamos que a todos nos puede pasar, mejor dicho, a todos generalmente nos va a pasar en algún momento que pasemos por una situación fea, que se nos muera un familiar, cuando se nos muera mamá o papá cuando éramos chicos, o que suframos un accidente, que tengamos la muerte de cerca, algo que nos puede afectar y nos va a afectar seguramente para siempre, y a cada uno en su vida le van a tocar cosas buenas y cosas malas. Lo importante es capitalizar la experiencia para sacar algo positivo y para salir adelante. Y ahora creo que por suerte la sociedad ya sabe más o menos cómo fue la situación que vivimos, en qué condiciones se vivió la guerra, y creo que eso fue un logro de a poquito, año a año, hay una idea bastante generalizada sobre la realidad de cómo fue la guerra. Bueno, entonces muchas gracias a los dos y bueno, el agradecimiento también por venir a volcar su experiencia aquí a la ciudad y que bueno, en este caso los más jóvenes puedan ir conociendo más de nuestra historia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Gracias por invitarnos. Un pueblo que no tiene memoria, no tiene futuro. Por eso creemos que es importante que las nuevas generaciones conozcan nuestro pasado, y qué mejor que de la boca de los propios protagonistas. Hoy tenemos la suerte de tener aquí dos excombatientes de Malvinas, dos veteranos de guerra, el señor Gabriel Sagastume y Marcelo Postoña, que han estado en aquel conflicto y que vienen a transmitirnos su experiencia y su vivencia 30 años después de aquel conflicto. Cuando yo todavía estaba dando clase, me acuerdo que en una oportunidad hablaba del conflicto como algo que había vivido, por supuesto, a la distancia, hasta que un alumno me dice: señor, no se olvide que nosotros no éramos nacidos. Y ahí tomé la dimensión de lo que significa tener una referencia real de algo que ha pasado. Buenos días. Agradecerle a Carlos la gestión para que estos dos héroes de Malvinas estén hoy acá con nosotros y poder hablar con ustedes, darle la bienvenida a ustedes y darle las gracias a todo el sistema educativo porque realmente es necesario y es importante tener memoria y saber lo que pasó en nuestra historia. Lo único que les digo es que aprovechen, que le hagan todas las preguntas que quieran a estos dos excombatientes, que le pregunten las dudas o lo que les parezca a ustedes que pasó en Malvinas, que se los van a contar, y es muy importante que ustedes sepan la historia a través de la gente que lo vivió, porque por ahí uno lee muchas cosas, escucha muchas cosas, y cuando tiene la oportunidad de tener a dos personas que estuvieron en el frente de batalla, que vivieron lo que se vivió en Malvinas, aprovechen para realmente preguntar todo lo que ustedes quieran, a los docentes también, porque capaz los chicos no se animan a hacer preguntas, y que esto sirva para que nos enriquezcamos todos, que conozcamos un poco mejor nuestra historia. Así que yo los voy a abandonar un ratito, que tengo que ir a una reunión, y vuelvo enseguida para sumarme a la charla. Muchas gracias por venir y aprovechen esta mañana para conocer un poco más lo que pasó en nuestras islas. Bueno, nosotros arrancamos con eso siempre porque nos pone un poco en clima y porque además podemos ver a través de una película que es ficción, que a lo mejor muchos de ustedes la vieron. Este es el videoclip de Iluminados por el Fuego. Es una película, tiene cosas que no son ciertas, pero tiene otras cosas que son bastante parecidas a lo que vivimos nosotros, Carlitos, Marcelo y yo, durante la guerra. Incluso sobre el final hay algunas partes que son documentales, y durante el videoclip se
proyectan algunos pedazos también de escenas reales. Así que es interesante, y si alguno quiere acercarse a la cuestión de la Guerra de Malvinas, por ejemplo, esta película es una buena manera de empezar a conocer algunas cosas. Nosotros después tenemos una serie de fotos, de diapositivas, que sirven para contar algunos aspectos en general de las islas, y después sí vamos a contar de nuestra experiencia en la guerra y como dijo el señor intendente, si nos quieren interrumpir, preguntar, opinar, es la parte más interesante, me parece, de la charla. Nosotros arrancamos mostrando el mapa de las islas, porque por más que doy por sentado que son todos alumnos, todos lo han visto en clase, pero la realidad era que tanto Marcelo como Carlitos como yo, cuando fuimos a las islas, por más que habíamos hecho el colegio y demás, mucha idea de a dónde nos estaban llevando no teníamos, así que mostramos las islas donde están. Son dos islas principales, como ustedes saben, Isla Soledad y la Gran Malvina, que están separadas por un estrecho que se llama San Carlos. Este dato es importante porque fue durante la guerra, el estrecho de San Carlos va a ser el lugar donde desembarcaron los ingleses, y esa zona que está marcada en el recuadro es donde prácticamente ocurrió el 80% de las acciones bélicas durante el conflicto. Ahí está ampliado y ahí pueden ver la capital, que para nosotros se llama Puerto Argentino, para los ingleses se llama Stanley, y en la otra punta de la capital, Puerto San Carlos, que es el lugar donde desembarcaron, y hacia el sur, Darwin, que es el lugar donde hubo también batallas y combates terrestres y donde actualmente está el cementerio argentino. En San Carlos hay un cementerio británico.